Buenas a todos, voy a dar una presentación sobre la sal. La cura para todo es siempre agua salada, el sudor, las lágrimas y el mar. Me he leído un libro que se llama The Salt Fix, que lo recomiendo mucho, que es un doctor en farmacia, que es especialista en investigación cardiovascular y de hecho ha publicado 277 artículos y ha hecho una revisión de toda la historia de la sal y cómo se ha llegado a la idea a día de hoy de que la sal es algo malo. Entonces, en su libro dice que nuestros cuerpos han evolucionado para necesitar la sal y restringirla puede ser muy perjudicial, y su búsqueda bibliográfica ha mostrado que muchas de las guías que recomiendan estas dietas bajas en sal tienen muchos sesgos y muchos conflictos de intereses. Y el verdadero veneno es otro cristal blanco, que es el azúcar. Y la sal puede ser la solución y no la causa de muchas de las enfermedades crónicas. Bueno, ¿qué es la sal? El cloruro de sodio. En un gramo de sal, un 40% es el sodio. Entonces, como podemos ver, es el catión más abundante en sangre, y la sal constituye más o menos un 0,4 del peso de un adulto. Yo, por ejemplo, con 60 kilos tendría 240 gramos de sal, de los cuales 96 son sodio. Entonces, como vemos, el sodio es fundamental para la vida. ¿Para qué sirve? Pues para mantener el equilibrio osmótico, todo el control hemodinámico. El sodio es el que participa en el impulso nervioso, por lo cual todo lo que es cerebro, todo lo que es electricidad, músculos, corazón, son dependientes de sodio. Y aparte es el que mueve toda la energía. Yo empecé toda esta investigación de la sal a raíz de hacer un curso de la Academia Unani que decía que todas estas enfermedades que se basan en un desequilibrio hidroelectrolítico. Y al mejorar ese equilibrio, o sea, aumentando la sal y disminuyendo el agua, se pueden mejorar mucho todas estas patologías. Fibromialgia, hipertensión, todo lo que es tiroides, todo lo que es celulitis, edema, migrañas, etc. Por ejemplo, con la fibromialgia sí que he tenido muchos pacientes que simplemente sustituyendo el agua por suero, o sea, en lugar de beber agua con sal y limón, han mejorado mucho la fibromialgia. Entonces, sin sodio no sería posible la vida. Nuestra sangre es muy parecida al agua de mar, pero mucho más diluida. Entonces, decimos que la sal es mala, pero todo el mundo ponemos suero. El suero tendría 9 gramos de sal por litro, mientras que el agua de mar tendría unos 36 gramos. Entonces, como hemos dicho, el sodio es muy importante para mantener el equilibrio hidroelectrolítico. De hecho, la sal era tan importante que antiguamente en Roma se pagaba el salario. Y antes del frigorífico, todas las cosas estaban en salazón y tomábamos muchísima más sal. En condiciones normales, si hiciésemos caso de nuestros instintos, nuestro propio cuerpo regularía la cantidad de agua y la cantidad de sal que tomamos. ¿Cuál es el problema? Que nos han dicho, empezó en el año 45 a decir que hay que tomar 2 litros de agua. Y entonces ya pues empezamos a beber muchísima agua y no tomar sal. Yo siempre digo, lo más puro que hay son los bebés, los animales que orinan amarillo, no orinan transparente. O sea, yo por ejemplo personalmente he hecho el experimento con perros, con gatos y con gallinas de darle agua sola o darle agua con 1/5 de agua de mar, y siempre se gastan primero los bebederos que llevan agua de mar. Y a mis propios hijos les he dado agua sola y agua con sal y prefieren el agua con sal. Y de hecho mi mayor, como yo hacía caso a pediatría que me decía prohibido sal, le restringí mucho la sal y a los 3 años por ahí empezó a chupar los saleros. Entonces, ¿cuánto sodio se filtra por el riñón? O sea, esto es fisiología. El riñón filtra unos 180 litros de plasma al día, que en nuestra sangre se filtra un montonazo de veces. Entonces, si un mol de sodio, bueno, más o menos, la ecuación sería que el riñón filtra al día más o menos 1,5 kilos de sal. De este 1,5 kilos que se filtra, se reabsorbe la mayor parte, casi más del 99%. Entonces, según la dieta, pues lo que se excreta en orina sería el equivalente a la sal que se ingiere en la dieta, aproximadamente entre 5 o 10 gramos según las dietas de sal. Entonces, las guías que recomiendan que solo una cucharadita de sal, que son 5 gramos, esta cantidad, o sea, 5 gramos se filtra en el riñón cada 5 minutos. Entonces, bueno, el sistema renina-angiotensina no me enrollo. Las dos, la angiotensina 2 y la aldosterona, que son las responsables de que cuando hay una falta de sal y una falta de volumen, pues son las que retienen sal, con eso se retiene agua y es lo que aumenta la presión arterial. Entonces, ¿cuánto puede excretar un riñón sano?
hay un experimento muy interesante que se hizo con varones jóvenes, que se hizo una sobrecarga de sal y se vio que un varón sano puede llegar a excretar al día hasta 86 gramos de sal. Estos son 86 gramos de sal. Entonces, el estrés que le supone al riñón, la mayor parte del trabajo del riñón consiste en reabsorber todo ese sodio que se filtra. De hecho, más del 70% de la energía es solo en la reabsorción de sodio. Entonces, si no tomamos sal, nuestro riñón tiene que hacer ese sobreesfuerzo porque no se pierda ni un solo mol de sodio. Entonces, sal y reproducción. La sal se ha visto que es muy importante en todo lo que es reproducción, procreación, gestación, lactancia, etc. Ya en la ganadería se sabía la importancia de la sal, porque cuando los animales no tienen sal, las crías tienen mucho menos pesos al nacer y las camadas son más pequeñas. Y además han visto que al darle sal a la ganadería se aumenta la producción de leche. Entonces, podríamos decir que una dieta baja en sal es un anticonceptivo tanto en humanos como en personas. Ahí tenéis el mito de la diosa Venus o Afrodita, que proviene de la sal. Y en los animales es muy interesante que se acuerdan más de dónde están las piedras de sal que de dónde hay fuentes de agua. Sal y embarazo. Entonces, la administración de sal demuestra que en el embarazo se produce una reducción de la presión arterial. De hecho, hay como un efecto hipotensor paradójico que en el embarazo se requiere mucho más sodio y más expansión del volumen para que haya un adecuado flujo placentario. Esto yo sé que suena muy difícil y yo de hecho tengo muchas pacientes embarazadas con náuseas, con vómitos, que se han encontrado muy mal y yo le he dicho que no beban tanta agua porque decían, cada vez que bebo agua tengo náuseas. Digo, prueba a echarle al agua sal y limón. Si le tienen miedo a la sal, o sea, yo me tomo 15 gramos de sal, pero digo, tómate una cucharadita pequeña, 4 gramos de sal por litro y le echas un limón. Y todas me han dicho que les ha mejorado las náuseas, les ha mejorado el cansancio, se encuentran muchísimo mejor simplemente en el embarazo sustituyendo el agua por suero. Sal y salud mental. También se ha visto, como el cerebro es eléctrico, no es lo mismo tener, por decirlo de alguna forma, el cerebro diluido que tener una cantidad grande de sal. O sea, la electricidad lo que conduce son los electrolitos. Entonces se ha demostrado en varios estudios que el aumento de sal favorece la salud mental. O sea, todo lo que es ansiedad y depresión mejora con una ingesta adecuada de sal, ya que la sal ayuda a amortiguar todos los efectos del estrés. Bueno, pues una idea tan vieja como inexacta. ¿De dónde viene la idea que todos creemos de que la sal es mala? Yo la primera, y me ha costado mucho romper el paradigma. La idea de que la sal sube la tensión arterial tiene más de 100 años. ¿Dónde surgió esto? En Estados Unidos había una guerra contra la sal, que yo aquí tengo, si a alguien le interesa, son más de 100 artículos de cómo se ha ido gestionando toda esa idea. Pero para no enrollarme mucho, básicamente la idea era más sal, más presión arterial. Y se empezó a difundir mucho antes de que se hicieran investigaciones que lo comprobaran, pero ya era el dogma médico y cultural, sal mala, sal igual a hipertensión. Entonces, mientras que se dio todo este bombo a lo malo que era la sal, la industria del azúcar, que fue la que financió la mayoría de estas investigaciones, lo que hacía era que el verdadero culpable, que era el azúcar, pasara inadvertido. Y en varios estudios posteriores se ha visto que restringir la sal tiene muchos más efectos negativos que positivos en el cuerpo y que además la gran mayoría de la población no es sensible, no tiene cambios de presión con los cambios de sal. Y entonces, pues eso, a día de hoy, pues la salud pública sigue con la política de restringir la sal cuando ya hay recomendaciones científicas evidentes de que la sal es buena. Bueno, pues de todo esto os resumo. En el año 1904 se lanzó la hipótesis con solo 6 pacientes de que la sal era lo que subía la tensión y ahí se quedó. Y luego también hubo mucho bombo con la dieta del arroz en el año 39 que se decía, con esta dieta baja la tensión. Y se decía, es la reducción de sal lo que baja la tensión, cuando en realidad era la pérdida de peso, cambiar todos los hábitos alimentarios lo que bajaba la tensión y la bajada de peso, no la restricción de sal. Y luego Dahl, que también fue un estudio que tuvo muchísimo peso y que se mencionó mucho, creó ratas que eran sensibles a la sal, que cuando tú le quitabas la sal la bajaba la tensión. Pero ¿qué hizo él? Extrapolar esta investigación a los humanos. Entonces no tiene nada que ver el cuerpo humano con unas ratas que han sido modificadas especialmente para que su tensión se modifique con la ingesta de sal. Y luego el CAS y el WAS eran dos asociaciones
que le dieron también mucho bombo a lo de la guerra de la sal, que la sal era muy mala, y las dos tenían muchos conflictos de intereses porque todos los gerentes estaban metidos en la industria del azúcar de Estados Unidos. Entonces, el primer metaanálisis serio ya que se revisó la sal en el año 91 demostró que efectivamente no había que hacer esas restricciones de sal, pero ya la creencia popular ya estaba de que la sal era tan mala. Entonces, estas son las recomendaciones dietéticas de los Estados Unidos, que empezó en el año 77 a recomendar unas dietas muy estrictas sin sal, 3 gramos de sal al día, sin embargo decía 15 gramos de azúcar. Y en el mismo año se corrigió un poquito y dijo, vamos a subir un poquito más la sal a 5 gramos y bajamos un poquito más el azúcar a 10. Al principio se decía que la dieta, el azúcar no causa diabetes, o parece no estar influenciado la diabetes con el azúcar. Y ya a partir más o menos del año 2000, pues ya quitó lo que el azúcar no causa diabetes de las guías. A día de hoy se han quitado las restricciones estrictas, pero sí que siguen recomendando dietas bajas en sodio y que en menores de 2 años quitar el azúcar, pero que a partir de 2 años se permite un 10% de azúcares de la dieta. Entonces, pero la sal no sube la tensión, que es lo que nos preguntamos todos. Entonces, la teoría es que cuando tenemos sed, o sea, tomamos sal, bebemos más agua para... que hace que al tomar sal se retiene más agua, que diluye la concentración de sal, lo que hace que tengamos más volumen sanguíneo, que después lo que hace es subir la presión. Pero en los estudios se ha visto que más del 80% de la población con tensión normal no tiene ningún cambio en la presión con los cambios de sal. Y en hipertensos, más de un 75% son completamente inmunes. O sea, la tensión no cambia nada independientemente de la sal que tomamos. Y hay varios estudios que lo demuestran. Por ejemplo, en este estudio, con personas sanas que haciendo restricciones de sodio muy estrictas, lo que bajaba de sistólica es 1 milímetro de mercurio. O sea, entre 1 y 2, o sea, entre 120 y 121, al hacer unas restricciones de sodio que no eran naturales en la dieta, o sea, muy estrictas. Y también ya en el 2000 se vio que la mayoría de los estudios habían exagerado muchísimo las recomendaciones de restringir la sal. Y ya en este año se hizo un estudio de media, y lo que se vio tanto en hipertensos como en normotensos, que haciendo el efecto combinado de eliminar la sal a niveles muy bajos de la dieta, bajaba la sistólica en menos de 3 milímetros de mercurio. O sea, prácticamente nada. Entonces, sal versus enfermedad cardiovascular. La ingesta baja de sal lo que hace es, al revés, parece que está relacionada con más riesgo de eventos cardiovasculares. ¿Por qué? Porque se activa de forma crónica el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, a la larga, como hay bajo sodio, todas las hormonas aumentan, hay más estrés, se produce más vasoconstricción, más tensión, y hay como más inflamación y más daño vascular. A la misma vez, la falta de sal activa el sistema simpático, lo que hace que aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta el tono vascular, que hace todavía más daño, o sea, más riesgo de arritmias y otra patología cardíaca. Y a la vez, una de las peores cosas que hace es que se hace hay más resistencia a la insulina, porque la falta de sal hace que los riñones retengan más sodio, pero lo que hace es que tengamos mucha más insulina en el cuerpo y al final hay una hiperinsulinemia, que es la que produce muchos de los efectos negativos de la falta de sal. Entonces, es importante ver que la sal, el propósito fisiológico es mantener la presión arterial. Entonces, no tiene ningún sentido, sería antifisiológico decirle a la gente que no consumiera sal, cuando la sal es lo más importante que hay. Entonces, ¿por qué hay personas que sí que son sensibles a los cambios de la sal? Entonces, la clave no está en ver la ingesta de sal, sino en comprender que hay gente que tiene una sensibilidad a la sal. Hay como un termostato salado, yo recomiendo mucho este libro. Entonces, la deplección, o sea, la falta de sal, lo que hace es que tengamos una respuesta defensiva que hace que el organismo crea que está en una situación de estrés, y entonces se produce esta hiperinsulinemia reactiva, que favorece que se retenga sodio, pero a la misma vez hace que todas las demás, que los cuerpos, o sea, que todo lo que sea grasas y proteínas se use muchísimo peor. Y entonces hace que el organismo dependa sola del azúcar, y al final es como un círculo vicioso. Cuanto más azúcar como, más azúcar quiero y menos puedo aprovechar el resto de macronutrientes. Entonces, el concepto de inanición celular, pues es lo que hemos dicho antes, de que el cuerpo, o sea,
al haber falta de sal, se aumentan estas hormonas, insulina, leptina, y hay como una alteración completa de la regulación del metabolismo energético. Y de hecho, cuando comemos poca sal, se hace que se absorba el doble de grasa por cada gramo que consumimos. Y por ejemplo, hay un estudio que dice que incluso las madres que durante el embarazo consumen muy poca sal, luego los niños tienen más prevalencia de todo lo que son enfermedades metabólicas. El azúcar en la hipertensión. Hay ya varios estudios que asocian la hipertensión con el azúcar, no con la sal. ¿Qué hace el azúcar? Pues mantiene además hay un riesgo de hipertensión que es independiente del grado de obesidad de las personas. Al haber poco sodio y mucho azúcar, lo que hace es que hay una disfunción completa del organismo, disfunción endotelial, se activa el simpático, aumenta el sistema renina-angiotensina, el ácido úrico. Entonces, la resistencia a la insulina es lo que potencia la retención renal de sodio y esta hiperactividad vascular. Y todos estos mecanismos actúan de forma sinérgica, facilitando la elevación mantenida de la presión arterial. Y ya en el año 87 se hablaba de que la hipertensión esencial es un estado de resistencia a la insulina. Hay un estudio del año 22 que habla en niños y adolescentes que la falta de sal justamente lo que produce es eso, riesgo de hipertensión, de todas las enfermedades cardiometabólicas, de colesterol, obesidad, etc. Entonces, el potasio en la hipertensión. Sí que se ha visto que una mayor ingesta de potasio se asocia a una reducción significativa de la presión arterial. Pues ¿cómo? Pues aumenta la natriuresis, mejora la función endotelial y hace que se reduce la sensibilidad a la angiotensina 2. Entonces, otra opción para mejorar la hipertensión, sobre todo en pacientes sensibles a la sal, sería darles un mayor consumo de alimentos ricos en potasio. Que si tomamos más sal, pues podríamos comer más verduras, porque sabe mejor que tenga mucho potasio. Dieta salada versus baja en sodio. Se hizo un estudio comparando las reducciones de sistólica y diastólica en pacientes que toman o mucha sal o poca sal, y otra vez fue lo mismo. Las diferencias de sistólica mínima, 1 milímetro de mercurio. En personas con hipertensión no llegaba a 6. O sea que hay mínimas modificaciones con la ingesta de sal en cuanto a la tensión arterial. Pero, sin embargo, la gente que tomaba poca sal se observó un aumento de lípidos, de colesterol y triglicéridos. Vamos, que en resumen, la resistencia a la insulina y los niveles altos de insulina lo que hace es que hay unas adaptaciones fisiológicas a la ingesta insuficiente de sal. Esto hace que se aumente la insulina para reabsorber más el sodio, que es un mecanismo compensatorio, que a la vez aumenta el almacenamiento de grasas y conduce a lo que llamamos la inanición celular. Entonces, para que la insulina no provoque estas hiperglucemias peligrosas, el músculo y el tejido se vuelven más resistentes a la insulina. Entonces, la glucosa y los ácidos grasos circulan en exceso y ya no se pueden utilizar correctamente. Entonces, toda esta restricción excesiva de sal, y no el exceso, es lo que pone en marcha toda esta espiral metabólica innecesaria, autoperpetuada, que es lo que hace que deteriora la salud. Entonces, la sal para reducir los carbohidratos. Nos lo dice alguien que ha sido muy adicto a los carbohidratos, que ha tenido azúcar con 19 años. La mejor forma para reducir el azúcar es darle más caña a la sal. Y de hecho, la sal tiene una retroalimentación negativa. O sea, a mí mi cuerpo me pide sal, yo me tomo una lata de sardinas y ya no tengo más hambre. Sin embargo, me tomo unas Pringles, unas patatas, y cada vez quiero más, quiero más, quiero más. Y muchos pacientes me dicen, sí, pero la sal es adictiva porque las patatas me como la bolsa entera. Pero es que de las patatas lo adictivo no es la sal, lo adictivo son los hidratos. Entonces, cuando reducimos el consumo de sal, nuestra habilidad de detectar el salado se agudiza. Entonces, se modifica todo el sistema de recompensa del cerebro, y entonces la falta de sal puede hacer que seamos más propensos a ser adictos al azúcar y a ser adictos a muchas otras drogas de abuso. Y se hizo además un experimento muy conocido con las ratas, que ya sabéis que las ratas prefieren el azúcar antes que la cocaína. Entonces, ¿cuál es la ingesta diaria de sal? O sea, esto es igual que las vitaminas. Nadie te dice, toma la cantidad de vitaminas mínima para que tu cuerpo sobreviva. Tú quieres tomar las vitaminas para que tu cuerpo esté óptimo, para que funcione mejor. Entonces, con la sal, varios estudios demuestran que la mejor relación es entre 3 y 6 gramos de sodio, que equivale a unos 7-15 gramos de sal al día. Y esto es lo que está asociado a menor riesgo cardiovascular y mortalidad.
Y ahí lo que hemos dicho antes, que el riñón, si tiene muchísima sal disponible, no tiene que hacer ese sobreesfuerzo en que se reabsorba absolutamente toda la sal. Lo que yo siempre digo, ¿cuál es la cantidad óptima de líquido y de sal? La que te pide el cuerpo. O sea, el cuerpo sabe la sal que necesita y restringirla no tiene ningún sentido biológico. Entonces, ¿quién sí se puede beneficiar o vigilar el consumo de sal? Pues obviamente hay varias enfermedades, hiperaldosteronismo, Cushing, Liddle, que sí que hay que restringirle la sal. Pero, ¿qué hacemos con las personas sensibles a la sal? Las que tienen síndrome metabólico, los diabéticos, hipertensos. O sea, ¿le restringimos la sal, sí o no? Pues yo lo que diría es recomendarles, si ellos quieren, poco a poco ir subiendo poco a poco ir subiendo la sal y poco a poco disminuir el azúcar. Y muchas de las enfermedades crónicas, si el paciente pone de su parte, se pueden revertir. Entonces, también, mucha bibliografía médica, he puesto un ejemplo, pero siempre la bibliografía médica indica que hay muchísimos más casos de hiponatremia que hipernatremia. O sea, es mucho más frecuente, de hecho, en pacientes ancianos, la hiponatremia es 15 veces más frecuente que la hipernatremia. Entonces, ¿qué aumenta nuestra necesidad de sal? Pues hemos dicho que necesitamos unos 7-15 gramos de sal al día, pero hay muchas situaciones que hacen que necesitamos mucha más sal. Por ejemplo, todo lo que es cafeína, bebidas energéticas, ejercicio físico, el sudor, la sauna, etc. Muchísimos fármacos hacen que necesitemos más sal, incluido Forxiga, Jardiance, etc. Y luego, el estrés también hace que necesitemos muchísima sal, y si nosotros tenemos sal óptima en el cuerpo, ante una situación de estrés vamos a responder muchísimo mejor. De hecho, a mí me llamaba la atención en la carrera, en los grandes quemados a veces se pone hasta 8 litros de suero, que se suele poner el ringer lactato, que a 130 milimoles serían unos 7 gramos y medio de sal, por 8 litros le estamos metiendo 60 gramos de sal al paciente. En personas quemadas y en gente con estrés tiene unas necesidades de minerales, de sales minerales muchísimo más elevadas. Y por ejemplo, en las dietas cetogénicas, que eso si os interesa os doy otra charla, yo estoy en cetosis, yo recomiendo muchísimo las dietas cetogénicas, pero con dietas cetogénicas aumentan muchísimo la necesidad de sal. Bueno, no me enrollo más, medicina germánica igual. Ventajas de la sal, para terminar. Mejora todo, desde el sueño, la energía, la concentración mental, el estado físico, la fertilidad, el rendimiento sexual, y además previene las enfermedades crónicas comunes. Así que yo os diría como idea, más sal y menos azúcar. Y para terminar ya, antes de curar a alguien, pregunta si está dispuesto a renunciar a las cosas que le enfermaron.